Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Como decíamos antes de la pausa, ya tenemos en estudio al diputado Gustavo Olmos, a quien le damos las gracias por haber venido, por estar aquí presente con nosotros. Buen día, ¿cómo está, Olmos? Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio y un gusto estar acá. Bueno, hay un titular inquietante en la República. Dice, el FA es inmanejable con la cantidad de grupos que tiene. ¿No es inquietante esa frase para la fuerza política? No sé si es inquietante, pero es parte del proceso de discusión que tenemos en el frente y de autocrítica que implica cosas de posicionamiento político y de cómo se manejó el frente en estos 15 años o en las 8 intendencias que tuvo y que las mantuvo o perdió en distintos momentos, pero también tiene que hacer a lo que es la vida interna del Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene una cosa que yo defino como monárquica, digo, ¿no? Una vez que un grupo político llega a ser grupo político, es como si llega a ser marqués y muere marqués. O sea, entonces hay grupos políticos que integran el Frente que en algún momento fueron expresión real de una fuerza viva y que después terminan marchitándose, pero siguen siendo parte de la estructura del Frente. Me parece que es una de las cosas que el Frente se tiene que replantear, de manera de que la representación de los grupos políticos, que es una de las dos vertientes, la otra es la representación de las bases, refleje de mejor manera lo que es la realidad interna del momento en que eso sucede. Y hay como dos grandes bloques, digamos, que están bastante organizados, uno es alrededor del Movimiento de Participación Popular, otro es alrededor del Partido Comunista y su alianza con el Partido Socialista, y hay lo que algunos llaman la tercera pata o el espacio sereñista, o no se le importa el nombre, que tiene un grado de dispersión alarmante, se expresa en muchísimos grupos, cuando en realidad no hay razones de diferencias políticas que justifiquen eso. Entonces yo creo que es una responsabilidad nuestra trabajar para superar esa atomización. Claro, pero en esto de la fuerza política y la correlación de fuerzas dentro de la fuerza, ha cambiado muchísimas veces. Y hay mucho movimiento de ida y vuelta. Lo que usted dice que si alguien, un determinado sector, no mantiene su vigencia o su vitalidad basado en ¿qué? ¿En los votos? Básicamente en los votos, en la interna del Frente Amplio. Sí, si no tuviera los votos, ¿debería desaparecer? No, yo no creo que tenga que desaparecer como grupo. Y hay grupos históricos que fundaron el Frente Amplio y que está bárbaro que estén. Lo que creo que el peso en la representación tiene que estar asociado a cuánta gente uno representa en un determinado momento. A nadie se le ocurre que el pachequismo tenga un lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, ¿no? Porque es una fuerza política que se murió. Y lo mismo, puedo poner otros ejemplos en los partidos tradicionales. Eso en el Frente Amplio no pasa. Hay nacimientos, pero no hay muertes. Entonces eso termina generando una saturación, digamos. Superpoblación. Bien. Claro, de alguna manera. Eso implicaría un cambio en las reglas de juego, a cómo hoy se conforma, por ejemplo, el Congreso. Sí, se está discutiendo eso. Hay una representación de 85 lugares que se reparten entre los partidos y entre los partidos políticos, entre los grupos del Frente Amplio y cada uno tiene derecho a tener al menos uno y después el resto es proporcional a los votos que tiene. Bueno, se está discutiendo que ese uno, para tener derecho a ese uno tengo que tener un mínimo de votos que me representen. No solo porque alguna vez fui, sino porque de alguna manera soy. Y no estamos hablando de que tenga que tener el 10% de los votos del Frente Amplio. Es una representación bastante menor, pero que exprese que hay ciudadanos que apoyan que mi grupo político siga siendo parte del plenario del Frente Amplio. Algunos acusan de que esta atomización dentro del Frente Amplio se da como consecuencia de que desaparecen los grandes liderazgos, y otros hablan de que es un problema estructural de la propia fuerza política.
que hace que cada cual empiece a buscar una conveniencia electoral y empiecen a generalizarse alianzas, movimientos, cambios. En su visión, ¿es una falta de liderazgo? ¿Faltan líderes dentro del frente o es una cuestión meramente electoral y de ingeniería electoral? Yo creo que son las dos cosas y más. O sea, por un lado hay un debilitamiento de los partidos de ideas y un surgimiento de los partidos o de los grupos atrás de figuras. Eso genera que cuando la figura esa desaparece, porque se muere o por lo que sea, el grupo como deja de tener sentido. Yo creo que hay decisiones como la multiplicidad de listas a diputados, eso es funcional, al Frente Amplio es funcional a las listas al Senado, porque en realidad abarca o barre mucho más amplitud de la que haría si tuviera pocas listas, pero después eso tiene consecuencias a la hora de en el intermedio, digamos, entre claro, los electoralmente, digamos, da resultado, claro. No da resultado, digamos, en la gestión del partido. Yo creo que la paridad es otro elemento que juega, ¿no? Porque claro. Si yo soy hombre y no voy primero, voy tercero. Y si voy tercero y yo calculo que mi grupo no va a sacar 3, tengo un incentivo para abrirme por el costado, porque capaz que es más probable que yo salga diputado o lo que sea solo que si voy en ese agrupamiento, digamos, ahí me parece que hay varios factores que juegan, pero en todo caso lo más relevante me parece que hay que trabajar para superarlo. Sí, desde la militancia fue una de las grandes críticas que recibió el Frente Amplio. Estoy hablando del militante de a pie, ¿no? El que salió a buscar el voto a voto, el golpeó puertas. La estructura se terminó comiendo las ideas, era una de las cuestiones que se hablaba con los militantes. Esta preocupación, como dice usted, de hacer esos análisis electorales donde diferentes sectores buscaban encontrar el mejor nicho para ir a buscar esos votos y estar presentes en una estructura, terminó haciendo que esas bases se terminaban alejando de la estructura y hasta en algún momento funcionaron hasta en forma independiente organizados vía WhatsApp. Eso creo que es una lección que la fuerza política debió aprender o debería estar dentro de la autocrítica. Usted lo ve una conciencia de lo que sucedió, por lo menos dentro, porque un congreso funciona diferente que la mecánica que es la de la base, ¿no? Entonces, por más que haya representatividad y todo lo demás, pero funcionan una cabeza totalmente diferente y quien ha estado en un congreso sabe que eso es así. ¿Hay conciencia de eso? ¿O se ha tomado la suficiente conciencia de ese alejamiento? Yo creo que hay distintas visiones y hay que las tenemos que discutir y sintetizar, y que hay distintas visiones sobre cuáles son los sectores sociales de los cuales nos alejamos. Si son las organizaciones más tradicionalmente asociadas a la izquierda o si es con otra parte de la sociedad, digamos, y eso después se refleja en decisiones que uno toma de estrategia política o de cursos de acción. Creo que hay que... O sea, el tema del debilitamiento de las bases y la estructura del Frente Amplio es real. Yo creo que es una preocupación bastante extendida. El punto es que lectura hacemos de eso, cuáles son las razones de eso, ¿no? Entonces, el otro día Andrade, por ejemplo, decía que él quería un presidente del Frente Amplio que se pusiera como plan tener 150 comités de base más. Uh-huh. Que puede estar bárbaro, pero si yo tengo 150 comités de base más que hacen lo mismo, sigo teniendo el problema. O sea, hay experiencias, como por ejemplo las de las redes Frente Amplistas, o lo que fueron los colectivos en el empujón final de la campaña electoral para las presidenciales, que no tienen cabida en la estructura del Frente. O sea, el Frente Amplio tiene una estructura que responde a una forma de organización de la sociedad que era la que existía en 1971 y también en 1984, pero es la forma que todos nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ha cambiado. O sea, hay una caída de lo presencial, hay un avance de lo virtual.
Yo recuerdo muchos colectivos no, que se habían organizado tipo, no sé... Grupo WhatsApp. Sí, por escribanos, Sí, doctores... sí. Arquitecto con Martínez, veterinario con Martínez. Exactamente. Bueno, esa fue una experiencia que surgió de la propia militancia frente amplista del votante frente amplista, ni siquiera del militante de pie o del militante del barrio o del militante de la feria del fin de semana. Ahí creó una enseñanza, ¿no? Que no estaría bueno no perderla. Sí, lo mismo las redes Frente Amplistas, que han hecho cosas como el banderazo, eso, y salen por fuera de la estructura del Frente Amplio, y con formas de vinculación y discusión horizontales y distintas. Y es un desafío hacer los cambios que permitan que el Frente Amplio de alguna manera entre el siglo XXI desde el punto de vista organizativo. O sea, la estructura que tiene responde a otra sociedad. Tiene sentido que en 50 años después, con todos los cambios que ha habido en el mundo y en múltiples dimensiones, sigamos teniendo la misma estructura que teníamos en 1971. Bien. Se vienen cuestiones a definir, ¿no? Dentro del Frente Amplio, ¿no? Una nueva presidencia, seguir con este documento que habla de la autocrítica, llegar a conclusiones, ¿no? Pero sobre todo hay un tema que se viene, que es el tema de elección de presidente, y que por más que se haya pospuesto, la pandemia también es un problema, genera dificultades adicionales a lo que ya es una gran dificultad. Hay varias propuestas, se han hablado de nombres, se ha hablado de triunvirato. ¿Hay algún camino por el cual se pueda avanzar en un consenso de nombre y de formato? Creo que no va a haber un consenso de un nombre. Ya hay, por ejemplo, la Unidad Temática Mujeres ya ha manifestado públicamente que piensan plantear una candidata. Hay algún candidato hombre con mucho apoyo, que eso ya de por sí daría por lo menos dos, pero me parece que en esta etapa lo más relevante es todo lo que tiene que ver con el documento de autocrítica y con los cambios que tiene, con el reflejo en las prácticas políticas que tiene que tener esa evaluación que hacemos. O sea, si el documento, si la autocrítica es un documento que queda ahí encajonado y que no implica ningún cambio en la forma en que organizamos al frente, en que nos relacionamos con los demás partidos políticos, en que nos relacionamos con la sociedad, en que elaboramos programáticamente, no va a cambiar nada de lo sustancial. Y bueno, y después, en función de esa evaluación y de qué Frente Amplio queremos, definir cuál es el candidato que mejor refleja eso. No es lo mismo si yo quiero, no sé, ganar la medalla de oro en 100 metros llano, que si quiero ganar de salto alto. La persona que preciso es distinta en un caso o en otro. Con esto querés decir que, bueno, primero hay que definir el proyecto que el Frente Amplio quiere y después a la persona, digamos, o sea, como que iría primero, digamos, la autocrítica, el proceso de qué Frente Amplio se quiera a futuro y después sí elegir el presidente, digamos. Exacto, ese es el camino lógico. Bien. Bueno, yo digo, quiero un presidente del Frente Amplio, ¿para qué? ¿Para que haga qué durante estos 5 años o durante esta transición de 2 años? No importa. Bien. En su caso... Y en función de eso, diré quién es el compañero o la compañera que entiendo que tiene mejor perfil para llevar esa tarea. Sin duda tiene que tener peso interno, hay una serie de condiciones que tiene que tener que son que en cualquier escenario aplican. ¿Y Fuerza Renovadora tiene ese nombre? No, todavía no tenemos un nombre. No tienen un nombre, no van a llevar un nombre. No. No, en principio no vamos a impulsar un nombre que tengamos predefinido. Y además tiene sentido que cualquier nombre surja de un amplio acuerdo, discusión o intercambio con otros compañeros de las fuerzas políticas. Y lo que intentamos hacer, por ejemplo, en las elecciones departamentales, promoviendo la candidatura de Villar, un compañero que no era nuestro, que no era parte de Fuerza Renovadora, pero que permitía generar apoyos que rompían la lógica de los grupos. Entonces no teníamos el candidato del MPP, el candidato del PSU, el candidato de la Asamblea Uruguaya, el candidato del que fuera. Sino que teníamos, lográbamos romper eso. Me parece que ese camino... generar como una tercera pata, bueno, digamos.
Ahí va, como dijo Vergara en su momento, así como está el Partido Comunista, digamos el MPP, como que generar esto que usted dijo, que usted lo personificó en Álvaro Villar, pero que se puede dar también independientemente de la persona, ¿no? Sí, pero son como dos cosas. Por un lado es la tercera pata en términos de agrupar a todo lo que fue, por decirlo fácil, Frente Libre Sereni históricamente y progresistas en la última elección nacional. Eso es un juego, y otro es el presidente del Frente. No tiene sentido que sea solo apoyado por este grupo o por cualquier otro de los grandes bloques. ¿No? Tiene que tener mayores apoyos, porque si no después, al otro día que es electo, no es capaz de dominar al potro ese que habita en Colonia y Ejido. Es verdad. Nunca esa imagen dice más que mi palabra. La idea de Fuerza Renovadora es ocupar el espacio que dejó ocupar Asamblea de Uruguay. No, la idea de Fuerza Renovadora es contribuir a hacer algo mucho más potente que Fuerza Renovadora. O sea, que ser uno de las vertientes que confluyen en hacer algo que sea mucho más integrador. Y de hecho, por ejemplo, en diputados, nosotros tenemos una coordinación permanente con los 3 diputados de Asamblea Uruguay, con una banca que comparten el Nuevo Espacio y el Partido Demócrata Cristiano, con Sergio Mier de 33, ya somos ahí 7 que coordinamos habitualmente. Yo creo que no tiene que no es válida la idea de decir, bueno, surge este grupo que sustituye o hereda los votantes o ocupa el espacio que ocupaba otro. Que lo que hay que hacer es trabajar para integrar más plataforma, la vertiente Asamblea Uruguay, por supuesto, Fuerza Renovadora, el Nuevo Espacio, todo eso debería confluir no quiere decir que se fusionen todos en un solo grupo, pero sí debería confluir a una opción potente dentro del Frente. Y yo creo que el Frente Amplio, cuando mejor expresa su pluralidad, es cuando todos esos grandes bloques tienen fortaleza. Si hay uno que está muy debilitado, cualquiera de ellos, el Frente Amplio como conjunto pierde. Claro, pero si uno analiza el comportamiento de los votantes o de los votos que perdió el Frente Amplio, es verdad que los pierde en general, ¿no? Si uno mira esas grandes áreas o esas 3 patas, como dice, de la fuerza política, los pierde en todos los lugares, ¿no? Pero donde más pierde, justamente, es por ese sector de centro-izquierda. No tanto por los otros. Incluso más, algunos sectores han crecido. Lo digo por el Partido Comunista, por ejemplo. El MP bajó, cierto, pero mantuvo. Por el lado del centro-izquierda, es decir, la Asamblea de Uruguay, los socialistas, ese lado es donde pierde. Y donde creo que necesita más protagonismo. ¿Ese es el espacio que van a buscar? Pero no estoy muy de acuerdo con que pierda, porque en realidad todo ese conglomerado que es relativamente débil en términos de la representación que tiene, especialmente en diputados, no en el Senado. Sí. Si uno lo junta, es el bloque que tiene más votos. Cuando juntan. Claro, si uno dice los votos que tuvo Fuerza Renovadora, más los votos que tuvo Asamblea Uruguay, más algunos, los que tuvo Plataforma, más el Nuevo Espacio, todo eso le faltaron 180.000 votos al Frente Amplio. Sí. Entonces, en esta visión, claro, ¿dónde los perdió? Bueno, hay parte que los perdió en sectores medios y hay parte que los perdió en los sectores más de más bajos ingresos o en las sectores sociales que tienen peores condiciones. Ahí hay, que está bastante estudiado, como un corrimiento del Frente Amplio hacia el Partido Nacional, y en algún momento Cabildo Abierto le roba al Partido Nacional. O sea, hay como una triangulación. Como un puente. Hay un enroque. No es que Cabildo Abierto le roba al Frente Amplio, sino que el Frente Amplio ya los había perdido. Indirectamente los termina captando. Sí, claro. Claro.
Pero está, bueno, ahí puede venir la discusión si lo había perdido antes, si lo había perdido después. Sí, bueno, pero de hecho todas las encuestas dicen que lo había perdido antes. Los porcentajes que tenía el Frente Amplio eran tenía mucha distancia con lo que había sido 5 años atrás en el mismo momento. O sea, obviamente había una pérdida de votos del Frente en su conjunto, y en ese momento todavía no existía Cabildo Abierto. Esta situación de la fuerza política en general, ¿usted cree que ha influenciado en pararse como oposición este nuevo rol, que en realidad no es nuevo, porque el Frente Amplio tiene más historia de oposición que de oficialismo, ¿no? Pero ¿le costó reacomodar el cuerpo? Y claro, sí, nos costó, así como le costó a la coalición reacomodar el cuerpo durante meses, y hasta hoy siguen muchos parados como oposición. Nosotros le decimos, flaco, vos tenés que gobernar. No me sigas diciendo lo que hizo el Frente Amplio, porque ya pasó un año. El otro día el presidente de alguna manera marcó un cambio en eso, diciendo se acabaron las excusas, y bueno, veremos en qué se expresa. Y también nos costó a nosotros, porque si bien el Frente Amplio tiene historia de oposición, venía de 15 años de tener mayoría parlamentaria y tener estar marcando la agenda en toda la vida política. Este año de eso gobierno... se expresaba hasta que a veces nos equivocábamos nosotros y el gobierno, sí, ¿viste? Cuando decir la oposición cuando estábamos hablando de la coalición, o que ellos dijeran el oficialismo cuando estaban hablando del Frente Amplio. La cabeza seguía seteada en una realidad que durante mucho tiempo había sido la que existía en el país. Sí, las circunstancias se dieron durante este año de gobierno, que el oficialismo marcó la agenda y el Frente Amplio nunca pudo ser quien pusiera un tema sobre la mesa, y estuvo siempre a respuesta o a contrapropuesta de lo que sucedía y venía desde el Ejecutivo, ¿no? Por eso la pregunta era si esa circunstancia se dio en el marco de que no se organizó bien el Frente Amplio todavía por este reacomodo, o bueno, es simplemente que la fuerza de los hechos terminó imponiéndose, ¿no? Uno no puede negar que la luz, que el presupuesto, en fin, eran cosas muy pesadas que evidentemente se iban a imponer sobre la agenda de todos. Pero pareció ser que durante este año el Frente Amplio estuvo todo el tiempo parado en una respuesta hacia el gobierno y no en una cuestión de propuesta. Sí. También se vio en la última conferencia de prensa que realizó la fuerza política como un cambio de talante. Es lo que cabe esperar para adelante, y te repito la pregunta anterior. Ese no estar en la propuesta, ¿fue una cuestión de las circunstancias o fue una falta de organización del Frente Amplio? Siempre, históricamente, el Poder Ejecutivo tiene mucha más capacidad de iniciativa, porque es el que detecta los problemas de la gestión, porque es el que tiene un programa, porque hay cosas que constitucionalmente son iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, yo no puedo proponer, hay determinado tipo de leyes que no las puedo proponer, aunque tenga todo el Parlamento de acuerdo, sino que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Hay un reacomodo, dificultades en pararse en la cancha del Frente Amplio, sin duda, y de coordinación entre las bancadas, diputados y de senadores, de coordinación entre el Parlamento y la fuerza política, que se ha ido acomodando o intentando acomodar con medidas concretas. Por ejemplo, tuvimos una reunión conjunta, y lo vamos a hacer periódicamente, entre las dos bancadas. Sí. El Rafael Michelini, como secretario político, participa de las bancadas que tenemos semanalmente. Hicimos una reunión hace un par de semanas para nuestra estrategia, y el Frente Amplio hizo propuestas, pero quedaron encajonadas. O sea, la noticia era el hecho político que las presentamos, y después quedaban muertas en las comisiones. Hay una intención, sí, de la bancada del Frente Amplio, de las dos bancadas, de pasar a una actitud más propositiva y
y tomar los grandes temas y marcar un poco más la agenda. Veremos en qué tanto lo podemos conseguir. En eso no solo lo que nosotros querramos, sino también es cómo juegan los medios, cómo juega el gobierno. Hay unos cuantos factores que influyen. Pero bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, sin duda hubo problemas de coordinación y problemas de pararse en un nuevo escenario que no fue fácil, y sin dudas hay una intención de revertir eso, un poco lo que vos decías, como cambio de talante, de empezar a los problemas concretos, no solo plantear la crítica, sino más plantearle la alternativa y tratar de avanzar por ese lado. Gustavo, también cuando decías por ahí importa cómo se vaya dando la coyuntura, los distintos acuerdos que vayamos haciendo, ¿tienen pensado también acercarse a algún actor de la coalición que no sea puntualmente el Partido Nacional? Porque en estas últimas horas, si bien se votó un presupuesto en común por parte de la coalición, están los planteos del Partido Independiente, por su parte el Partido Colorado, bueno, hasta el mismo Cabildo Abierto, que planteó que el gobierno invirtiera 4 puntos del PBI en la crisis sanitaria. ¿Cómo se piensan manejar también tirando redes, si se quiere, hacia esos lugares? Más allá de esto puntual que vos planteabas, ¿no? La crítica correspondiente y también una posible solución de tu fuerza política. Sí, nosotros eso lo hemos hecho en el presupuesto y en la ley de urgente consideración, y de hecho algunas cosas terminaron no saliendo porque el Partido Colorado junto al Frente Amplio no apoyaba algunos cambios en el mercado de combustibles, o porque el Cabildo Abierto con el Frente Amplio no apoyaba lo de las áreas protegidas. Ese diálogo siempre está. Yo igual quiero decir que todas estas iniciativas que empiezan a aparecer del Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido Independiente, no dejan de tener un alto componente de demagogia, ¿no? O sea, un mes y medio antes votaron un presupuesto, todos ellos, absolutamente restrictivo, y Cabildo Abierto plantea cosas que sabe que son irreales, que no va a pasar que el Partido Nacional, que le rendimos, aguante un plan que implique 4 puntos del Producto Bruto. A nosotros nos han dicho irresponsables por muchísimo menos dinero que ese. Entonces, eso tiene más que ver con los juegos de colaboración y competencia que tienen en la interna de la coalición, que con cosas que realmente piensen que van a suceder. Porque si quisieran, no hay una diferencia sustancial entre la realidad socioeconómica del país en diciembre y la realidad en febrero. Sin embargo, en diciembre votaron el presupuesto que votaron todos los partidos de la coalición, y después en enero, febrero salen con unas medidas maravillosas que no dejan de ser declaraciones. Ninguna de ellas está expresada en una iniciativa, en un proyecto de ley que hayan presentado, o en una iniciativa que venga, que algún ministro de los partidos estos haya presentado ante ¿Pensás que es un mensaje Consejo de Ministros? Un mensaje interno para dentro de la coalición, todo este tipo de propuestas, que es algo político, de reacomodo interno? Y no, capaz que es más que de la coalición, interno de la coalición, hacia la opinión pública. O sea, precisan marcar. En 2024 todos los partidos de la coalición van a estar compitiendo. Y entonces, bueno, ahí hay un equilibrio que es difícil entre, por un lado, tengo que sostener un gobierno que apoyé y un presidente que aporté, cada uno de ellos aportó los votos para que ocupara el cargo que ocupa, y por otro lado, mi plan de gobierno, mi plan de futuro, no es ser furgón de cola del herrerismo eternamente, sino que es si puedo ganarles. Y en esa lógica, este tipo de cosas van a ser cada vez más frecuentes. Bueno, en los hechos te soporto, te doy los votos y para que se mantengan las políticas en las que de hecho no tienen grandes diferencias, y por otro lado genero señales públicas que den la idea de que yo soy una cosa diferente. Seguro. Gritar en la pulpería y callar la comisaría, digamos, si en el campo. Ese es el juego que hace Manini, el que hace Sanguinetti. Bien. Estamos conversando con Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Vamos a hacer una brevísima pausa, diputado, y volvemos para la segunda parte y final de esta entrevista. Nos acompaña Gustavo Olmos, diputado por el Frente Amplio.
integrante de Fuerza Renovadora, que nos acompaña aquí en estudios. Y estamos hablando de la fuerza política y también de otras cuestiones políticas que tienen que ver ya con lo que se ha llevado adelante durante este año de legislatura. Volviendo a la fuerza política, y tengo una consulta rápida, la reforma el referéndum por la LUC, ¿la fuerza política debió integrarse a este movimiento o debió pensarlo un poco más? La fuerza política resolvió integrarse, con lo cual es una discusión saldada. En el momento que se procesó esa discusión, yo en particular planteé dudas sobre la conveniencia de hacerlo en este marco y yo creo que va a haber leyes mucho peores probablemente en los próximos años, incluso en este año, y sobre temas bastante más puntuales que habilitaban, que van a meritar el uso de esta herramienta. Pero bueno, el Frente Amplio y la Intersocial avanzaron con una decisión tanto de ir al referéndum como de la forma de hacerlo, para la discusión del camino corto, del camino largo. Y bueno, después de que eso está resuelto, yo creo que los partidos políticos discuten, debaten, opinan, y después cuando se resuelve hay que trabajar en función de lo que resolvió la mayoría. No tiene sentido que cada uno quede aferrado a su idea original y no aporte a lo que es una decisión colectiva. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando como todos los demás compañeros del Frente Amplio para llegar al objetivo de las 135.000, de las 135 son los artículos, de las 750.000 firmas, una cosa de ese orden que hay que presentar. La pregunta venía porque en algún momento se vio como la presión de las fuerzas sociales como que se vio como superada, la estructura Frente Amplista debía dar respuesta y pareció como que caía no como por una decisión orgánica y meditada, sino más bien porque empujado por las circunstancias. Entonces, por ahí venía la pregunta. Yo creo que algo de eso hay, y en realidad esto tiene que ver con otra cosa que hablábamos antes, que es la evaluación que hacemos de dónde perdió pie en términos de fuerzas sociales el Frente Amplio. Yo creo que no fue en las fuerzas sociales organizadas, que son las que se expresan en la intersocial, sino que es en otro tipo de sectores. Pero bueno, esa es parte de la discusión que estamos dando. Obviamente hay muchos compañeros, muchos grupos que entienden que es con estos sectores con los que debemos fortalecer los vínculos, y eso sin duda influye en como una predisposición a acompañar iniciativas que surgen de la intersocial. Te voy a preguntar algo y la respuesta va a ser sí, pero ¿se llegan a las 750.000 firmas necesarias? Es difícil, es un desafío grande, pero no es en absoluto imposible. Ahora una jornada el fin de semana de recolección, que la idea era pegar otro salto de las 160.000 que se habían logrado en la primera jornada que se hizo. Todavía no tengo los datos, y hay una estrategia en la cual que la lleva adelante la coordinadora, la Comisión Pro Referéndum, pero en la cual están involucrados el Frente Amplio también, de empezar a salir al interior, y ahí estamos repartiéndonos entre los parlamentarios, entre otros, y también otras figuras del Frente, para salir a conseguir firmas. Obviamente hay un primer empujón que es bastante más fácil, porque es la gente que ya está convencida y que casi que viene a decir dónde hay que firmar. Y bueno, entramos en un periodo en el cual cada vez más hay que salir a convencer a la gente, pero ahí no sobran los argumentos, digamos. La discusión sobre referéndum sí, referéndum no era una discusión táctica de cómo pararse ante esa ley, pero hay absoluto consenso en el Frente Amplio que la ley es muy mala, que es
que es un mecanismo que es pésimo y un muy mal precedente, porque así como este gobierno metió un proyecto de ley de urgente consideración de 500 artículos, el que viene, la administración que viene, puede meter uno de 2000 y te obligan 45 días a tomar posición, y si no toma posición queda aprobado lo que viene por Ejecutivo. Es una forma de legislar bastante antidemocrática, y en eso no hay discrepancia. De hecho, yo fui el miembro informante por el Frente Amplio en minoría del proyecto de ley de urgente consideración. ¿Es bisagra por eso este año, teniendo en cuenta que también la coalición tendría como prioridad para discutir en esta legislatura ley de medios, hidrocarburos, y bueno, también el Frente Amplio por supuesto tiene la tarea interna de la presidencia? ¿Es bisagra este año en este quinquenio puntualmente? Bueno, seguramente este año y el siguiente son los años donde se pueden impulsar por parte del gobierno más cambios. Hay muchos que los metió en la luz, muchos que los metió como de mentira, a ver, ¿cómo decirlo? Que es como un anuncio de cambio, pero en realidad no termina siendo un cambio. Para que quede claro. Por ejemplo, se crea el Instituto de la Granja, en la ley de urgente consideración, y el presidente en su discurso el otro día en la Asamblea General dice, lo rescata y dice que eso es una aspiración de él desde cuando era diputado y después fue senador, ahora presidente de la República. Pero en realidad lo que dice la ley de urgente consideración es creas el Instituto Nacional de la Granja. Y a renglón seguido dice, en 180 días el Poder Ejecutivo deberá enviar un proyecto en el cual defina el alcance, los cometidos, la forma de funcionamiento, y eso todavía no llegó, 8 meses después. Entonces, en realidad lo que hiciste es un sello de goma que dice Instituto Nacional de la Granja y más nada. No hay un organismo que sea capaz de impulsar ninguna política que tenga que ver con la granja. Lo mismo pasa con la regla fiscal. O sea, había que crear, todo el discurso es que la regla fiscal y el déficit fiscal es un problema, y que la regla fiscal es lo que le da seriedad al país y lo que le da garantía de que no se descalabre en términos fiscales, y entonces la ley de urgente consideración dispone la creación de 2 comités y de un mecanismo que tiene que ser publicado para que los analistas económicos puedan hacer un seguimiento de eso, y nada de eso sucedió. En realidad lo que sucedió es un anuncio de regla fiscal. Van a estar esos 2 temas que vos decías, ¿no? Desmonopolización de los combustibles, ley de medios, también va a estar la reforma de la seguridad social como otro tema de los fuertes, de los muy relevantes, y en el cual básicamente todos los partidos políticos en campaña electoral dijeron, acá tenemos un problema, hay que encararlo. Uh-huh. Ahora después hay que ver qué quiere decir encararlo. Digamos, ¿no vamos a tocar la caja militar o no vamos a tocar? Vamos a hacer un sistema cada vez más, lo más universal posible, o sea, que no haya minimizando las diferencias entre las distintas cajas, o vamos a seguir teniendo cajas que de alguna manera obtienen privilegios. O sea, hay cosas absurdas en el sistema. Cuando la persona de menor nivel económico, o sea, la persona más pobre de este país hace un examen y paga un timbre profesional, está subvencionando la jubilación de los anestésicos quirúrgicos. Eso no tiene sentido. O sea, es una transferencia de recursos hacia un sector que no tiene el menor fundamento desde el punto de vista de... ¿La comisión está funcionando? ¿La comisión que estaba prevista en la propia ley? ¿No? Sí, la comisión demoró en arrancó en noviembre por ahí, pero sí está funcionando, está trabajando, elaboró algunos documentos. El Frente Amplio hizo algunos comentarios, aportes a ese documento. Está todavía en la etapa de diagnóstico. Y ahora empiezan con la etapa de propuestas. Y bueno, este es el diagnóstico, qué reformas queremos hacer para que este sistema sea viable. Y se extendió el plazo, que tenía 180 días, se extendió hasta creo que hasta septiembre, octubre de este año, donde tienen plazo para presentar un proyecto de ley que tiene que presentar el Ejecutivo con una reforma en el sistema de seguridad social.
Y después están los temas de educación. Y no, más allá del discurso que hubo durante años de que era un desastre la educación, para hacerlo bien sencillo, ¿no? Las discusiones hoy son presencialidad sí, presencialidad no, pero la misma presencialidad que teníamos antes. O sea, no hay una idea de cambio, salvo unos liceos que tienen algún plan, pero que son una docena y en lugares de muy poca población, o sea, que no inciden en los grandes números. De hecho, no hay cambios en el sistema educativo, y ahí debería haberlos. O sea, hay varios temas que deberían ocupar agenda. ¿Se va a citar a Arbeleche al Parlamento? ¿Se la va a interpelar por el episodio de Alfie? Bueno, es una decisión que hay una propuesta en ese sentido, es una discusión que vamos a tener ahora a las 10 de la mañana en la bancada de diputados del Frente Amplio. Arbeleche ya fue a la Comisión General hace 10 días, 11 días. El elemento nuevo que hay es lo de Alfie, y bueno, el Frente Amplio ayer sacó una resolución pidiendo la renuncia de ambos, de Alfie y de Arbeleche, y hoy tomaremos la decisión sobre si la herramienta para seguir con este tema es la interpelación o es otra. Con el paso de las horas, el episodio Alfie, por llamarlo de alguna manera, tuvieron tiempo de reflexionar. Parece claro que desde el punto de vista legal no habría un problema, sino que sea más bien desde el punto de vista ético. Ahí estaría la mayor crítica. El paso de las horas sigue manteniendo la visión del episodio en sí, sin importar, porque se habló hasta de los montos, ¿no? De si era poco, si era mucho, en fin. Sí, son cosas que desde el punto de vista de montos no mueven la aguja, lo mismo que el episodio de Bustillo con el almuerzo. Sí, que termina pagando lo de su propio bolsillo. Sí, claro, pero tampoco es para el Estado eso sea algo que cambie nada. Pero sí para la gente que no sabe, se está hablando en el entorno de los 30.000 pesos. Sí, 30.000 pesos, 11 personas. 33.000 pesos, 11 personas. 3.000 pesos por persona, claro, era mucha guita. Para una reunión de trabajo entre el equipo de Cancillería y el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Yo entiendo que eso puede ser pertinente cuando viene una autoridad de otro país, un primer ministro, no sé, que ahí hay códigos protocolares que uno tiene que respetar, porque son los mismos que después se aplican cuando nuestras autoridades viajan a otro lado, pero no parece que tuviera sentido en una reunión de trabajo interna. Pero creo que sí es complicado en el tema, en el terreno de las señales y en el terreno de un discurso de austeridad y de negarle beneficios a gente que está pasando muy mal, y quien toma la decisión de negar esos beneficios, porque Alfie es un decisor netamente, por otro lado gestiona beneficios para su propio emprendimiento, además de la complicación de estar trabajando, de mantener su actividad privada teniendo eso. Y con el antecedente, que yo creo que es mucho más grave que este episodio, de su participación como testigo en el juicio de Aratirí. Yo claramente defendiendo a Aratirí en contra del Estado uruguayo. Esto es, aunque no tengamos la declaración, esto es así, porque lo que él dice es, no, a mí me contrataron como técnico para que hiciera un informe. Sí, está bien. Pero si yo soy Aratirí, te contrato como técnico, me haces un informe que me hunde, no presento el informe, te pago los honorarios y lo tiro a la base, y lo dejo encajonado. ¿No? O sea, si lo presentaron, lo llevaron como argumento, es porque era un informe que era favorable a Aratirí y no favorable al gobierno. Y eso, estando ya designado como director de la OPP, no le tembló el pulso de ir a testificar en contra del gobierno uruguayo. Sí, fue una crítica desde el nombramiento, del propio nombramiento de la oposición.
Está claro que en una comparecencia si es llamada Arbeleche a comparecer ante el Parlamento, esto podrá servir de antecedente, pero no va a ser el eje de la discusión. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda censurar al ministro, más allá de que estén los votos o no, que obviamente no van a estar, pero censurarla desde el punto de vista ético, moral, por el hecho de haber firmado la resolución que terminaba dándole estas prerrogativas a Alfie? Bueno, esa es la complicación que tiene el propio gobierno, que la ministra firma la resolución y después cuando salta públicamente, que esta es la otra constante, o sea, las marchas atrás son cuando se arma el escándalo público y cuando empiezan a aparecer voces que dicen, esto es impresentable, y entonces ahí viene la marcha atrás. Entonces acá, así como el presidente dijo, esto es inconveniente, y le habrá dado la orden a Alfie de retirar, renunciar a este beneficio, ¿no? Es un reflejo que tiene el presidente y que no tuvo la ministra, que la ministra firmó, y en realidad cuando uno escucha al presidente dice, bueno, pero la ministra no tenía otra cosa que hacer porque se siguieron los pasos burocráticos y correspondía. Bueno, no tenía nada que hacer. Si excluimos, levantar el teléfono y decirle, che, Lito, acá tenemos un problema. Me están pidiendo un beneficio que va a ser un escándalo. Y este gobierno, estos gobernantes que han criticado tanto la famosa frase de Mujica de los políticos por encima de los jurídicos, lo que están haciendo es eso, diciendo, no, el discurso del presidente, no, todo esto es legal, pero es políticamente inconveniente. Entonces, aplican lo político por encima de lo jurídico. Muy bien, conversamos con Gustavo Olmo, diputado por el Frente Amplio, integrante de Fuerza Renovadora. La vamos a dejar en libertad, sabemos, recién nos dijo que tiene que llegar al Parlamento, que tiene bancada. Le agradecemos estos minutos que nos regaló durante la mañana de hoy y todo el análisis que hemos hecho tanto de la fuerza política como también de otros temas de la actualidad. Lo vamos a molestar nuevamente seguramente para seguir conversando. Ninguna molestia, un gusto. Bueno, saludos a toda la audiencia. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.